resumir un poquito. Yo soy catalana, nací en Barcelona y bueno, hubieron muchos errores de protección a la infancia. Entonces, en nuestro caso se fue complicando cada vez más. En mi caso, hubo algún ingreso a urgencias también. Servicios sociales ya empezaban a tener como muchos avisos de ese tipo y estaba empezando a hacer un seguimiento a mi familia. Y mi familia se dio a la fuga al Aragón y por eso, bueno, luego fui sacada de allí y por eso soy la primera niña de Aldeas Infantiles SOS Aragón. Fue en el momento en que se estaba fundando con unos voluntarios que estaban creando aldeas infantiles SOS, que solo existían las oficinas, cuando yo y mi hermano nos sacaron. No había ningún niño, no había todavía un sitio para ir los niños cuando me sacaron de allí y estuve pues unos meses en casa de la mujer principal fundadora, casi como regenerándome con mi hermano. Y luego ya eso fue un verano, ¿no? De descubrir la vida después de experiencias muy difíciles. Y luego ya pasé a lo que fueron como unas casas provisionales antes de que se construyera todo el proyecto de Aldeas Infantiles SOS Aragón. En eso estuve 1 año y medio en Aldeas Infantiles SOS Aragón y me reclamaron en Cataluña. Se decidió, porque la tutela continuaba teniendo la Cataluña, se decidió, bueno, no fue fácil, se decidió para mí trasladarme a un centro de Barcelona con vías a la adopción y para mi hermano, que era bastante mayor que yo, perdona que hoy tengo la garganta un poco mal, se decidió guiarlo para que fuera autónomo porque se estaba acercando la mayoría de edad. Entonces nos separaron. Y de ahí estuve en ese centro y me ofrecieron, bueno, casi me dijeron que era como mi posibilidad, ¿no?, de ser adoptada. Entonces accedí. Al principio no quería porque estaba harta de tantos casos, pero sí era consciente, ¿no?, de mi situación. Y entonces mi adopción duró de los 10 a los 15 años, una adopción de proceso largo, ¿no?, por la edad que tenía. Y entonces, pues, ese es el resumen en cuanto a mi trayectoria, ¿no?, de familia de origen, a centros de acogida, a familia adoptiva. Así resumiendo un poco. Bueno, yo aparte de todo eso he estudiado como varias cosas. Ahora mismo soy terapeuta Gestalt, titulada por Gestalt Barcelona, y eso es un resultado de todo el proceso que yo he hecho luego en mi vida adulta de crecimiento personal a través de distintas terapias, pero sobre todo la terapia Gestalt. Y luego de formación yo me formé en arquitectura técnica, hice la carrera, luego hice un máster de sostenibilidad y los últimos años pues monté un proyecto de vitivinicultura natural en mi expo. Estuve metida en eso 10 años y así que tengo como bastantes facetas así distintas y más o menos esa sería mi presentación. Perdona, que lo tenía apagado. Decías que lo ibas a enfocar. A mí me ha parecido muy, muy curioso y muy importante esa parte de la búsqueda de orígenes relacionada con el viaje a la memoria corporal. Que a mí me parece, es un poco, ¿no?, porque ahí está, en el cuerpo está toda nuestra historia, ¿no? Y me interesaba mucho.
Sí, yo cuando me invitasteis al congreso pensé, vale, bien, ¿de qué voy a hablar? Porque claro, me puedo escoger como muchos temas, ¿no? Pensaba en la adopción y digo, guau, es que podrían ser muchos temas. Y entonces pensé que qué es lo que más me ha pesado o como que ha sido el hilo conductor de todo el proceso o que tiene más relevancia. Y pensé en dos temas. Uno es este, el tema del cuerpo, lo que todo el proceso que he hecho a través del cuerpo en mi crecimiento personal y, y pensaba mucho en lo que se habla de la búsqueda de orígenes, que se habla desde un lugar, ¿no?, de que vas a buscar la información y todo eso, pero yo quería hacer hincapié en el proceso que hacemos de viajar a través de nuestro cuerpo, ¿no? Porque al final yo fui a buscar, cuando hice la búsqueda de orígenes, tuve un montón de información, tenía un expediente extensísimo. Me hicieron prometer la asistenta social que no me lo leyera de golpe, que era muy duro, y no le hice ni caso. Estuve casi una hora leyéndolo y fue un boom de información. En el momento me di cuenta de lo que me estaba afectando, lo que estaba leyendo, y luego sí, ¿no? Tuvo sus repercusiones. Aún así, bueno, yo continué haciendo mi vida pues estudiantil y todo perfecto, pero sí que somaticé durante años tanto la información como noticias que tuve que saber en ese momento, que una fue el suicidio de mi hermano biológico. Entonces, quería como darle mucha importancia al tema del viaje a la memoria corporal, ¿no? Que no solo nos quedemos con el saber, 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 sino cómo se coloca eso en el cuerpo. Y por eso quería escoger ese tema. El otro tema que había pensado, que me había dado como mucha importancia, para mí había sido el tema quizás de la autoestima y de las relaciones. En mi caso, siento que yo durante años he tenido mucha dependencia emocional, yo me adapté muchísimo, entonces eso desde fuera puede parecer una cosa que no es un problema, pero en realidad lo es. Para los que lo vivimos lo es porque se sufre y se pasa mal, aunque sea para adentro, ¿no? Aunque des resultados para afuera, dejamos de ser nosotros mismos, ya no sabemos ni cómo recuperarnos, ¿no? Y podemos llegar a crisis de identidad. Yo caí en una crisis de identidad, por ejemplo. Entonces era como los dos bloques a mí más importantes y al final he escogido el tema del cuerpo y ese viaje, ¿no?, hacia nuestra memoria corporal. Y de alguna manera, ¿cómo te lo trabajas tú o cómo es eso? ¿Sabes? Esa relación del cuerpo, ¿cómo lo Sí, relacionas tú? Eso vale, en es mi caso la memoria corporal con tu historia, ¿no? voy a Que poner un es muy difícil. ejemplo. Sí, voy a poner muchos, porque durante las sesiones de terapia, pues mil momentos ha habido una conexión directa, ¿no?, con esas memorias. Pero quiero poner un ejemplo relacionado con la búsqueda de orígenes. Cuando yo me fui a los lugares físicos donde yo lo había pasado mal, eh, eh, directa o indirectamente, ¿no? Pero fui a ver el colegio donde había ido, o me puse delante del bloque de piso donde yo había vivido con mi familia biológica. Eso a los 19 años, así, después de recoger el expediente,
yo tuve sensaciones muy fuertes. Yo todavía no había hecho terapia porque yo estuve muchos años que no quería hacer. Estaba en rendir, en adaptarme, y esa parte pues no. Entonces yo fui a esos lugares y yo sentí mucho, mucho miedo. Mi cuerpo reaccionaba, un pánico total, y me acuerdo tener que irme muy rápido de esa, bueno, delante de donde yo había vivido, ¿no? Todo eso. Y entonces en ese momento tampoco era consciente de que muchas cosas no las recordaba, y estaba ahí pues en una sensación que quedó ahí bloqueada. Ese lugar luego he ido después de años de terapia. No me lo planteé de volver a ir durante muchos años, y, y quise ir para ver qué pasaba. En el momento que estaba en un proceso de despedida de la mujer que fundó Aldeas Infantiles SOS, que está, bueno, está con una enfermedad grave, degenerativa. Yo he ido haciendo viajes con ella, y eso me impulsó a volver a ir a donde había vivido, y todavía tenía miedo de que mi cuerpo hiciera esa reacción. Cuando fui, lo veía todo de otro color. Me acuerdo que vi una tienda que habían abierto de amuletos y así. Incluso pensé, no me fío, porque estaba justo al lado, y me compré como un amuleto protector para ponerme enfrente. Entonces me puse enfrente y dije, guau, es que nada, nada que ver. La sensación era como si estuviera totalmente actualizado, ¿no? Veía lo que en ese momento era la zona y el lugar, porque además donde yo había vivido había sido una zona de barrio marginal muchos atrás, y ese barrio de Zaragoza se había integrado mucho ya no es solo mi vivencia individual, sino todo el contexto, ¿no? Entonces me di cuenta, ¿no?, de la importancia esa de lo que es actualizarse corporalmente en tus vivencias. Y eso es un ejemplo como muy claro, y que algunas veces que he participado con adoptados lo he comentado, porque están, sobre todo adoptados que están mucho en el viaje, de ir al lugar, y, y escucharlo, me han dicho que les ha ayudado, ¿no?, saber eso, que puede pasar, puedes sentir cosas que te desborden, ¿no? Pero que a la vez eso es parte como del proceso, ¿no?, de que luego se puede actualizar, y que el cuerpo responde a lo que está pendiente todavía de resolver o no. Interesante. Yo pensaba que esto puede ayudar mucho a familias a entender muchas reacciones sobre todo de los adolescentes, ¿no? Que tienen que ver con la respuesta corporal, ¿no?, inconsciente. Digo, porque a veces, Sí, o muy a menudo, como familias adoptivas se quiere racionalizar lo que está pasando y no tiene sentido. Pero no tiene sentido, ¿no?, ni para lo que está pasando, ni para el niño que lo expresa, porque no sabe de dónde viene, ¿no? ¿No? Es un claro, poquito, creo que esa parte de entender que hay muchas reacciones que son corporales, lo único que les va a ayudar es poder poner conciencia ahí, con lo que tú has dicho, ¿no?, con trabajo terapéutico, con la atención al cuerpo, y desde ahí poder ir entendiéndose a sí mismos, ¿no? Creo que va un poco por ahí, ¿no? sí, Y creo que es una parte muy interesante para ayudar a las familias. sí, A entender que no hay, ¿no? Es cuando le dicen al niño, ¿pero por qué lo haces? Y no lo sabe. Claro que no lo sabe. Y claro, entender que es así.
es así y que es un punto de partida, no es un final para empezar a trabajar. Exacto, sí. Qué Y bonito. que es muy transformador cuando lo catalizas, ¿no? Yo realmente me sentí, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque había mucha carga emocional en ese, ¿no? Resumido ese lugar, pero al final es todas las vivencias de mis primeros 7 años de vida casi. Claro. Entonces, el disolver, ¿no? Toda esa carga, pues tiene como mucha fuerza. Y por eso quería hablar de este tema, eh, porque hay mucha información que la tenemos en el cuerpo, ¿no? Y luego también hay una parte de la búsqueda de orígenes que me acuerdo, uno de mis temas era el tema de la madre biológica, es un gran tema, ¿no? En mi caso, tuve, bueno, experiencias difíciles con ella y luego con familia extensiva. Y, y en mi búsqueda de orígenes, yo siempre tenía claro internamente que no la quería ver. Yo ya la había visto hasta antes de la adopción, yo tenía información, yo sentía que no era lo que necesitaba. Aún así, mi sensación ha sido como que hemos pasado de un sitio a otro. Antes era no ir a buscar a la familia biológica, no, y ahora como casi que si no lo haces, no lo estás haciendo bien. Entonces, estuve haciendo terapia durante mucho tiempo porque yo creía que tenía un problema de no querer verla, ¿no? De cómo estoy evitando algo o lo que sea. Entonces, uno de los trabajos que me ayudó a terminar de reafirmar eso fue una constelación familiar. Y salió claramente que no, que enfoqué ese tema, la decisión del reencuentro o no. Y todo lo que salió era clarísimo que no. Con eso que quiero decir, que, que no todo tiene que ser como, ¿no? Toda la fórmula tiene que ser para todo el mundo igual y que integrar a la madre biológica no tiene por qué ser siempre el encuentro físico y que yo he hecho mucho proceso como para integrarla desde otro lugar, ¿no? A través pues en este caso, la constelación familiar y luego pues otros procesos de terapia. Y eso también para mí tiene mucho que ver con el cuerpo, cómo colocarla en mí y también corporalmente, ¿no? Bueno, qué bonito. No, me viene la cosa esa de que de la búsqueda de orígenes y tal, que es indispensable, pero cada uno desde su sitio, ¿no? Cada uno desde donde puede y desde donde necesita, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, no, realmente no es necesario encontrarlos físicamente para poder darles un lugar en nuestro corazón, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo información sobre mi familia biológica y aún así yo los tengo en mi corazón y están en mí. O sea que cada uno hacemos ese proceso a nuestra manera. Sí, eso me gustaría decirles a todos los adoptados que están súper preocupados sobre todo muchas veces pasa con adoptados que he hablado de adopción internacional, que están muy preocupados de no encontrar ese expediente, ¿no? Porque están en países como mucho más difícil de encontrar o que no van a poder encontrar a sus padres biológicos, entonces parece que no van a poder resolver nunca el puzzle, ¿no? Yo con lo que estoy contando quiero decirles que no siempre tiene que ser así para resolver, ¿no? Porque muchos me decían eso, qué suerte tú que puedes haber accedido a ese expediente o a la posibilidad, ¿no?, del reencuentro.
no, no hay un único camino, ni uno es mejor o peor que el otro. Entonces, sí que por uno mismo no confío tampoco que se pueda resolver todo, pero con ciertos tipos de terapia se puede hacer todo ese proceso y tener unos resultados igual o más satisfactorios, porque al final estás trabajando desde un lugar más holístico, ¿no? No solo es la información y poner como la crucecita de, vale, he conseguido esto y esto otro, sino que estás bueno, haciendo las paces con todo, ¿no? Con tu historia, con cómo se coloca luego y también resuelves quién eres tú con todo esto a través de estos procesos. Cada uno, pues quizás le va bien un tipo de terapia u otro, pero ayuda muchísimo cualquiera de estas. Bueno, Emma, hemos llegado al final del tiempo. Ya llega, Esto. que estás hablando. Hay muchísimas cosas más, seguro. Sí. Pero nos quedamos con esto. Sí. Con esa parte de que yo creo que has dado una parte de luz muy importante. ¿Verdad? Me alegro. Y muchas gracias por Vale. estar aquí. Me gustaría decir algo para cerrar, ¿Sí? muy rápido. Vale, yo como terapeuta trabajo con adoptados y tengo un proyecto que se llama El potencial de los adoptados. En él me gusta trabajar con personas adoptadas a través de la terapia gestal y otras influencias y también a nivel grupal, ¿vale? A través de la terapia grupal y se llama así. Y luego también decir que estoy metida escribiendo un libro para hablar sobre, bueno, de muchas temáticas de la adopción, pero también de las vivencias pues, más traumáticas antes de la adopción y del proceso que se hace después también. Eso ya llegará, pero bueno, para que la gente lo sepa un poco. Emma, nos piden tu contacto. Si quieres ponerlo, escribirlo después en el chat, ¿vale? Sí. Sí. De acuerdo, lo escribiré. Muchas gracias. Ahora lo escribes y así te lo pueden leer. Perfecto, pues ahora lo escribiré. Muchas gracias a todos y por haber congreso, a vosotros dos. Gracias. Muchas gracias.